Aquel grito resonó con una violencia que heló la sangre de todos los presentes en el elegante lobby del edificio residencial Altavista. «Tú no eres nadie aquí. Mírate. Solo eres un viejo inútil que sirve para abrir la puerta y callarse la boca. Si te vuelvo a ver en mi camino, hago que te echen a la calle como a un perro». Las palabras de Ricardo, el joven y arrogante empresario que acababa de comprar el ático, cayeron como latigazos sobre la espalda encorvada de don Anselmo. El anciano portero, con su uniforme desgastado y esa cojera permanente que arrastraba desde hacía décadas, no respondió. Solo bajó la mirada, apretando su gorra entre las manos temblorosas y callosas, mientras la saliva del insulto aún manchaba su mejilla. Los vecinos miraron, algunos con lástima, otros con indiferencia, pero nadie tuvo el valor de defenderlo. Ricardo rió, satisfecho con su poder, sin saber que estaba firmando su propia sentencia moral. Porque lo que ninguno de ellos imaginaba, ni en sus sueños más salvajes, era que ese viejo inútil guardaba un secreto devastador. No sabían que, apenas unas horas más tarde, cuando el terror real cruzara esa misma puerta blindada y el dinero no sirviera de nada, sus vidas dependerían exclusivamente de ese hombre al que acababan de humillar. Esa noche, el portero que no era nadie les enseñaría la lección más sangrienta y heroica de sus vidas. Para entender el peso aplastante de aquel grito y la magnitud de la injusticia que estaba por ocurrir, primero es necesario retroceder unas horas, antes de que el sol siquiera rozara los rascacielos de la ciudad. Es necesario entrar en la vida silenciosa de don Anselmo, un hombre cuya existencia parecía diseñada para ser invisible, aunque su corazón ocupara más espacio que el edificio de lujo que custodiaba. La alarma de Anselmo sonaba invariablemente a las 3:30 de la madrugada. No era un sonido digital ni moderno, sino el repiqueteo metálico de un reloj antiguo que conservaba como una reliquia de tiempos mejores. En su pequeña habitación, ubicada en uno de los barrios más humildes y peligrosos de la periferia, el aire siempre estaba frío a esa hora. Anselmo se levantaba con lentitud, no por pereza, sino porque su rodilla derecha, esa que arrastraba con dificultad, le recordaba cada mañana que el cuerpo tiene memoria y que el dolor es un compañero fiel. Se sentaba al borde de la cama, masajeaba la cicatriz oculta bajo el pijama de franela gastada y respiraba hondo. No se quejaba, nunca lo hacía. Para él, despertar un día más era un regalo, una oportunidad para servir, para ser útil, aunque el mundo se empeñara en decirle lo contrario. Su rutina era un ritual sagrado de dignidad. A pesar de que nadie lo veía en su casa, se afeitaba con precisión, se peinaba las pocas canas que le quedaban y se preparaba un café negro, tan oscuro y amargo como las calles que tendría que cruzar para llegar al trabajo. Mientras bebía el café, miraba la fotografía de su difunta esposa, Elena, colocada sobre la mesa de madera. Le hablaba en susurros, contándole que hoy sería un buen día, prometiéndole que seguiría siendo un hombre de bien, tal como ella siempre le pidió. Esa conversación unilateral era el único momento del día en que Anselmo se permitía ser vulnerable, donde dejaba caer la máscara de fortaleza estoica. Luego tomaba su bastón de madera, cerraba la puerta con doble llave, porque en su barrio la seguridad era un lujo inexistente, y caminaba hacia la parada del autobús, bajo la luz mortecina de las farolas rotas. El trayecto hacia el residencial Altavista duraba casi 2 horas. 2 horas de traqueteo en autobuses llenos de gente trabajadora, de rostros cansados que, como él, sostenían la ciudad sobre sus espaldas sin recibir jamás un aplauso. Anselmo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente, del gris cemento y los cables enredados de su vecindario
a las avenidas amplias, los árboles podados perfectamente y las fachadas de cristal reluciente de la zona rica. Era como viajar entre dos planetas diferentes. Al llegar al edificio, Anselmo experimentaba una transformación. Guardaba su bastón en un casillero oculto en el sótano, porque a la administración no le gustaba que los inquilinos vieran signos de debilidad en el personal. Se ponía el uniforme, una chaqueta azul marino con botones dorados, que ya habían perdido el brillo, y unos pantalones que le quedaban un poco grandes, pero que él planchaba con esmero cada domingo. El residencial Altavista era un monumento a la opulencia. Pisos de mármol importado que brillaban como espejos, lámparas de araña que costaban más que la casa entera de Anselmo, y un silencio perfumado que contrastaba con el ruido de la calle. Anselmo amaba ese edificio, no porque fuera suyo, sino porque cuidarlo era su misión. Conocía cada grieta, cada sonido del ascensor, cada mancha en el cristal. Saludaba a las plantas del vestíbulo mientras las regaba, tratándolas con más cariño que el que recibían de sus propios dueños. Para Anselmo, ser portero no era solo abrir una puerta, era ser el guardián del hogar de otros. Él se sentía responsable de la seguridad y la tranquilidad de esas familias, incluso si esas familias apenas notaban su existencia. A las 7 de la mañana comenzaba el desfile de los residentes, y con él comenzaba la lenta y dolorosa confirmación de su invisibilidad. El primero en bajar solía ser el señor Cárdenas, un abogado siempre pegado a su teléfono móvil. Anselmo se adelantaba, ignorando el punzada en su rodilla, y abría la pesada puerta de cristal con una sonrisa genuina. «Buenos días, don Ernesto, que tenga una jornada exitosa», decía Anselmo con voz clara y respetuosa. El abogado pasaba por su lado como si la puerta se hubiera abierto sola, por arte de magia. Ni una mirada, ni un gesto, ni un murmullo. Solo el sonido de sus zapatos caros golpeando el mármol y el rastro de su colonia costosa. Anselmo mantenía la sonrisa hasta que el hombre desaparecía, aunque por dentro una pequeña grieta se abría en su pecho. Luego bajaba la señora Beatriz con sus 2 hijos. Los niños, llenos de energía, a veces intentaban saludar a Anselmo, quien siempre tenía un caramelo o una palabra amable para ellos, pero la madre tiraba de sus manos con impaciencia. «Vamos, no se detengan, llegarán tarde al colegio». «No molesten al portero», decía ella, con un tono que implicaba que hablar con él era una pérdida de tiempo, o peor aún, un riesgo higiénico. Anselmo bajaba la mano, guardando el saludo en su bolsillo, y volvía a su posición firme, con las manos a la espalda. Era una danza cruel. Él ofrecía calidez y recibía hielo. Él ofrecía servicio y recibía indiferencia. Sin embargo, Anselmo no los odiaba. Al contrario, sentía una extraña compasión por ellos. Veía sus rostros estresados, sus miradas vacías, la soledad que cargaban a pesar de sus ropas de marca y sus coches de lujo. «Tienen todo, pero no tienen nada», pensaba Anselmo mientras barría una hoja seca que había osado entrar en el lobby inmaculado. Él, con su rodilla dolorida y su cuenta bancaria vacía, se sentía extrañamente más rico en paz que todos ellos. Pero ese día en particular, el ambiente en el edificio estaba más tenso que de costumbre. Hacía una semana que Ricardo, un joven heredero de una fortuna tecnológica, se había mudado al ático. Ricardo no era como los otros vecinos que simplemente ignoraban a Anselmo. Ricardo parecía disfrutar activamente del desprecio. Desde su llegada, había instaurado un clima de nerviosismo. Se quejaba de todo, de la temperatura del lobby, del olor a cera, de la lentitud del ascensor. Y, sobre todo, se había fijado en Anselmo. Para Ricardo, la presencia de un hombre mayor,
cojo y con el rostro surcado por arrugas profundas en la entrada de su edificio exclusivo, era una ofensa estética. Lo miraba con asco, como si Anselmo fuera una mancha en su propiedad perfecta. Anselmo había notado esas miradas. Eran miradas de depredador, de alguien que busca una excusa para atacar. A media mañana ocurrió un pequeño incidente que presagió la tormenta. Anselmo estaba ayudando a una repartidora a sostener la puerta de servicio, que estaba atascada. El esfuerzo físico hizo que su pierna mala temblara visiblemente y tuviera que apoyarse en la pared para no caer. Justo en ese momento, Ricardo entró por la puerta principal. Se detuvo en seco, observando la escena con una mueca de desaprobación total. «¿Qué es esto?», ladró Ricardo, sin dirigirse a nadie en particular, pero con los ojos clavados en el portero. «¿Ahora el lobby es un hospital geriátrico? Si no puedes mantenerte en pie, abuelo, deberías estar en un asilo, no afeando mi entrada». Anselmo se enderezó lo más rápido que pudo, sintiendo el ardor en la rodilla y el fuego de la vergüenza subiendo por su cuello. «Disculpe, señor Ricardo, solo ayudaba con la puerta de servicio. No me interesan tus excusas», lo cortó Ricardo, pasando un dedo por el mostrador de la recepción para revisar el polvo, aunque estaba impecable. «Me interesa que esto funcione, y tú pareces un engranaje oxidado». Ricardo subió al ascensor, dejando una estela de tensión densa en el aire. La repartidora miró a Anselmo con lástima. «Qué tipo tan desagradable, señor. No le haga caso». Anselmo sonrió débilmente, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Es joven, señorita. La juventud a veces ciega la empatía. Ya aprenderá». Pero Anselmo no sabía que la lección no sería sutil. Se retiró a su pequeño cuarto en el sótano para almorzar. Allí, rodeado de cubos de fregona y productos de limpieza, sacó su tartera de plástico. Arroz con un poco de pollo guisado, frío. Mientras comía, miraba sus manos. Manos grandes, callosas, con cicatrices antiguas que contaban historias que nadie en ese edificio conocía. Cicatrices de un pasado que él había enterrado profundamente. Porque don Anselmo no siempre había sido un portero cojo. Hubo un tiempo, en otra vida, en otro lugar, donde esas manos no sostenían escobas, sino responsabilidades de vida o muerte. Pero eso era un secreto que descansaba bajo capas de humildad y silencio. Terminó su almuerzo, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo roto que colgaba sobre el lavabo. «Aguanta, Anselmo», se dijo a sí mismo. «Solo necesitas este trabajo unos años más. Solo aguanta». No sabía que su resistencia estaba a punto de ser probada al límite. Al volver al lobby, la tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, hermosas y distantes. El edificio se llenaba de nuevo. Familias regresando, risas lejanas, la falsa sensación de seguridad que da el dinero. Anselmo ocupó su puesto, firme como un soldado olvidado, ignorando que el destino ya había puesto en marcha los engranajes de una tragedia inminente. La calma del residencial Altavista era una mentira, una burbuja frágil, a punto de estallar, y él, el viejo inútil, estaba parado justo en el centro de la explosión. La tarde se había transformado en una noche cerrada y tormentosa. La lluvia golpeaba los enormes ventanales de cristal del residencial Altavista con una furia que contrastaba con la calidez climatizada del interior. El sonido del aguacero era solo un rumor lejano, un telón de fondo para la sinfonía de música suave y pasos elegantes que solía reinar en el vestíbulo a esa hora. Era el momento de mayor afluencia, las 7:30 de la tarde. Varios vecinos coincidían en la entrada, algunos recogiendo su correo, otros conversando brevemente antes de subir a sus refugios de lujo.
El ambiente era tranquilo, hasta que el chirrido de unos frenos en la entrada exterior anunció la llegada del coche deportivo de Ricardo. Anselmo, que estaba organizando unas cartas detrás del mostrador, sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a reconocer el sonido del motor de aquel coche. Se ajustó la chaqueta, respiró hondo para ignorar el dolor punzante que la humedad de la lluvia provocaba en su vieja lesión de rodilla y salió de detrás del mostrador para cumplir con su deber. Su trabajo era recibir a los residentes, y lo haría con la misma corrección de siempre, sin importar quién fuera. La puerta automática se abrió, y Ricardo entró como un torbellino, sacudiendo un paraguas empapado, sin importarle salpicar el suelo inmaculado que Anselmo había pulido hacía apenas una hora. Venía cargado. En una mano sostenía el teléfono, hablando a gritos, y en la otra intentaba equilibrar 3 cajas apiladas de una marca de diseño exclusiva, envueltas en papel satinado. Detrás de él entraba una mujer joven, elegante, que miraba su propio reflejo en los cristales, ignorando el esfuerzo de su acompañante. «Es inconcebible. Te dije que vendieran las acciones antes del cierre», gritaba Ricardo al teléfono, con el rostro enrojecido por el estrés y la arrogancia. «No me importa quién tenga la culpa. Despídelos a todos». En su furia, Ricardo hizo un movimiento brusco y la pila de cajas que sostenía se tambaleó peligrosamente. Anselmo, movido por un instinto de servicio y protección que llevaba grabado en el alma, reaccionó al instante. A pesar de su cojera, se lanzó hacia adelante con una agilidad sorprendente para su edad. «¡Cuidado, señor Ricardo!», exclamó Anselmo, extendiendo las manos para evitar que las cajas se estrellaran contra el mármol duro. Sus manos, grandes y ásperas, lograron sujetar la caja inferior justo a tiempo. Fue un movimiento salvador. Si esas cajas hubieran caído, el contenido frágil se habría hecho añicos. Anselmo sostuvo el peso, aliviando la carga del joven empresario. Por un segundo hubo silencio. Anselmo esperaba un suspiro de alivio, quizás un leve asentimiento de agradecimiento. Pero lo que recibió fue muy diferente. Ricardo, al sentir las manos del portero rozando la manga de su costosa gabardina italiana, retrocedió como si hubiera sido tocado por una plaga infecciosa. El movimiento brusco hizo que, esta vez sí, la caja superior se deslizara y cayera al suelo con un golpe seco. No se rompió nada, pero el impacto fue suficiente para detonar la bomba de relojería que era el temperamento de Ricardo. El joven colgó la llamada y miró la caja en el suelo. Luego levantó la vista hacia Anselmo. Sus ojos no mostraban solo enfado. Mostraban un desprecio profundo, visceral, casi inhumano. «¿Qué has hecho?», susurró Ricardo primero, con una voz que temblaba de ira contenida. «¿Qué demonios has hecho, imbécil?». El grito que siguió rompió la armonía del edificio. Fue tan potente que los vecinos que estaban en el lobby, el señor Cárdenas, la señora Beatriz con sus hijos y una pareja de ancianos del 4º piso, se detuvieron en seco, girándose hacia la escena. El silencio se hizo absoluto, solo roto por la respiración agitada de Ricardo. Anselmo, pálido, intentó agacharse para recoger la caja. «Señor, yo solo intentaba ayudarle a que no se cayeran todas. Iban a resbalar y...» «¡No toques eso!», rugió Ricardo, dándole una patada a la mano de Anselmo justo cuando éste iba a tocar la caja del suelo. El golpe de la bota de cuero contra los dedos del anciano sonó huesudo y doloroso. Anselmo retiró la mano por instinto, mordiéndose el labio para no emitir un gemido. Se quedó allí, medio agachado, en una posición de total vulnerabilidad. «Nadie te pidió ayuda», continuó Ricardo, caminando alrededor de Anselmo como un depredador rodeando a una presa herida. «¿Quién te crees que eres para poner tus manos sucias sobre mis cosas?
¿Sabes cuánto cuesta esta gabardina? Más de lo que ganarás en 10 vidas con ese sueldo miserable de portero. La humillación estaba servida. Anselmo, con la rodilla ardiendo por el esfuerzo de mantenerse en esa posición y la mano palpitando por la patada, levantó la vista lentamente. Sus ojos, oscuros y profundos, no buscaban pelea, buscaban humanidad. Buscaban que alguien, cualquiera de los presentes, dijera algo. Miró al señor Cárdenas. El abogado desvió la mirada hacia su reloj, fingiendo que tenía prisa, aunque no se movió. Miró a la señora Beatriz. Ella abrazó a sus hijos y los giró para que no vieran, pero se quedó allí, espectadora morbosa del drama. Nadie dijo nada. El silencio de los vecinos era más doloroso que los gritos de Ricardo. Ese silencio confirmaba que, para ellos, Anselmo no era uno de los suyos, era mobiliario, y el dueño del edificio tenía derecho a golpear el mobiliario si quería. Ricardo, envalentonado por la falta de oposición, escaló en su crueldad. Se agachó hasta quedar a la altura de la cara de Anselmo, invadiendo su espacio personal, escupiéndole las palabras a centímetros de la nariz. Mírate, das pena, eres lento, eres torpe y hueles a viejo. No sé por qué la administración sigue manteniendo a un estorbo como tú. Deberían ponerte en la calle, o mejor, en un vertedero. Señor, por favor, intentó decir Anselmo, con la voz ronca, tratando de mantener la compostura. Solo hacía mi trabajo. Respeto mucho a los residentes. ¿Respeto? Se burló Ricardo, soltando una carcajada cruel que rebotó en las paredes de mármol. Tú no tienes derecho a hablar de respeto. El respeto se gana con dinero, con poder, con éxito. Tú no eres nadie aquí. Entiéndelo de una vez. Eres la nada. Eres el tipo que abre la puerta para que la gente importante pase. Ricardo se puso de pie y con un gesto de total desdén señaló una pequeña mancha de agua que había dejado su propio paraguas en el suelo cerca de la bota de Anselmo. Y ahora, ya que te gusta tanto estar en el suelo, limpia eso. Anselmo lo miró confundido. Señor, que limpies mi desastre. Ahora, delante de mí. Quiero ver cómo te ganas ese sueldo inmerecido. Limpia el agua que ha goteado de mi paraguas con tu pañuelo. Era una orden absurda, diseñada únicamente para quebrar la dignidad del hombre. Anselmo tenía fregonas, tenía trapos en su cuarto de limpieza a solo unos metros. Usar su propio pañuelo, arrodillado a los pies de un joven que podría ser su nieto, era un acto de sumisión medieval. Anselmo sintió el calor subir por su cuello. Su corazón martilleaba contra sus costillas. En su mente, por una fracción de segundo, pasó una imagen de su pasado. Él mismo, joven, fuerte, uniformado de otra manera, derribando a hombres el doble de grandes que Ricardo con un solo movimiento. Sabía exactamente dónde golpear para incapacitarlo en 2 segundos. Podría hacerlo. Podría levantarse, mirarlo a los ojos y acabar con esa farsa. Pero luego vio la imagen de Elena, su esposa fallecida, y recordó su promesa. La violencia se quedó atrás, Anselmo. Ahora somos paz. Prométemelo. Y recordó que necesitaba el seguro médico, aunque fuera precario, para sus medicinas. Recordó que a su edad, sin referencias, si perdía este trabajo, moriría de hambre. Lentamente, con una dignidad dolorosa que partía el alma, Anselmo sacó un pañuelo de tela gastado de su bolsillo trasero. Con movimientos pausados, ignorando el dolor agónico de su rodilla, al apoyarla contra el mármol frío, se inclinó y secó las gotas de agua junto a los zapatos de diseño de Ricardo. La mujer que acompañaba a Ricardo soltó una risita nerviosa pero cruel. «Vámonos, Ricky, déjalo, ya entendió». Ricardo sonrió, triunfante. Había ganado, había aplastado al insecto. «Así me gusta».
Obediente. No lo olvides, viejo. Aquí mando yo y tú solo obedeces. Ricardo tomó sus cajas, pasó por encima de las piernas de Anselmo sin pedir permiso y se dirigió al ascensor. Los vecinos, al ver que el espectáculo había terminado, reanudaron sus movimientos apresuradamente, como si quisieran huir de la escena del crimen. El señor Cárdenas pasó junto a Anselmo, que seguía en el suelo, y murmuró un rápido e impersonal «Buenas noches», sin detenerse a ayudarlo a levantarse. El ascensor se cerró. El lobby quedó en silencio de nuevo. Anselmo se quedó solo, arrodillado en el centro del lujo, con un pañuelo húmedo en la mano y el alma hecha pedazos. No lloró. Los hombres como él ya no tenían lágrimas para gastar en humillaciones, pero mientras se apoyaba en el mostrador para ponerse de pie, con los huesos crujiendo, algo cambió en su mirada. Ya no había solo tristeza. Había una dureza fría, un acero que había estado oculto mucho tiempo. Ricardo le había dicho que no era nadie, pero esa noche el destino se encargaría de demostrarle al joven rico lo equivocado que estaba, porque la tormenta afuera arreciaba, y con ella algo mucho más peligroso que un simple aguacero se acercaba a las puertas del residencial Altavista. El vestíbulo del residencial Altavista quedó sumido en un silencio sepulcral tras la partida del ascensor. Pero para Anselmo, el eco de las risas y los insultos seguía rebotando en las paredes de mármol como si fueran piedras lanzadas contra su dignidad. Se quedó allí, de pie, con el pañuelo sucio aún apretado en su mano derecha. La mano le palpitaba. La patada de Ricardo no había roto ningún hueso, pero el dolor era agudo, caliente, un recordatorio físico de su posición en la cadena alimenticia de aquel lugar. Miró sus nudillos, enrojecidos e hinchados, y sintió una oleada de náuseas. No era por el dolor físico, sino por la vergüenza tóxica que le inundaba el pecho. A sus 60 y tantos años, después de haber vivido una vida dura pero honesta, verse reducido a limpiar el suelo de rodillas ante un muchacho caprichoso era una herida que no sangraba, pero que mataba por dentro. Lentamente, arrastrando su pierna mala que ahora parecía pesar 1 tonelada debido a la tensión acumulada, se dirigió a su pequeño cuarto de servicio ubicado detrás de la recepción. Era un espacio claustrofóbico, sin ventanas, que olía a productos químicos y humedad. Allí, lejos de las miradas de desprecio y de la opulencia del edificio, Anselmo se dejó caer en una silla de plástico vieja. El cuerpo le temblaba. Era la adrenalina bajando, dejando paso a la desolación. Intentó servirse un vaso de agua, pero su mano temblaba tanto que derramó la mitad sobre su pantalón. «¡Maldita sea!», susurró con la voz quebrada. Se limpió torpemente, sintiéndose más patético que nunca. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de la conserjería. El sonido estridente le hizo dar un respingo. Anselmo miró el aparato con temor. A esa hora, una llamada nunca era buena señal. Respiró hondo, se aclaró la garganta para esconder su fragilidad y descolgó. «Recepción. Buenas noches. Anselmo». La voz al otro lado de la línea era seca, metálica y carente de cualquier calidez. Era el señor Barragán, el administrador de la finca, un hombre que gestionaba el edificio desde su oficina remota y para quien los números importaban más que las personas. «Buenas noches, señor Barragán», respondió Anselmo, poniéndose instintivamente de pie, como si el jefe pudiera verlo a través del cable. «Me acaba de llamar el señor Ricardo del ático». Estaba muy alterado. El corazón de Anselmo se detuvo un instante. La injusticia rápida y venenosa ya había viajado más rápido que la verdad. «Señor, puedo explicarlo. Fue un malentendido. Yo solo intenté...» «Cállese y escuche», ladró Barragán cortándole con brusquedad.
No me interesan sus explicaciones. Me interesa que el dueño del apartamento más caro del edificio está amenazando con demandar a la comunidad y rescindir su contrato de mantenimiento porque dice que el portero es un incompetente, agresivo y que casi le hace daño físico. Dice que usted le tocó y le hizo tirar unas cajas valiosas. Anselmo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¡Eso es mentira!», exclamó con una desesperación que rara vez mostraba. «Se le iban a caer. Yo las sujeté. Él me pateó la mano, señor. Me humilló delante de todos. Me hizo limpiar el suelo de rodillas». «Mire, Anselmo», interrumpió el administrador con un tono de cansancio burocrático que dolía más que los gritos. «Usted sabe cómo funciona esto. El cliente siempre tiene la razón, y un cliente como el señor Ricardo tiene más razón que un portero sustituible. No puedo tener problemas. No ahora». Hubo una pausa fría al otro lado de la línea. Anselmo apretó el auricular, esperando la sentencia. «Queda suspendido de empleo y sueldo por 3 días a partir de mañana. Y agradezca que no lo despido ahora mismo. Si el señor Ricardo vuelve a tener una sola queja, una sola, Anselmo, se va a la calle sin indemnización. ¿Entendido? Pero, señor», la voz de Anselmo se quebró. «Necesito el dinero. La semana que viene tengo que comprar mi medicación para la pierna y la tensión. Si me quita 3 días, no podré pagar el alquiler y las pastillas. Por favor, llevo 5 años aquí sin una sola falta. Haberlo pensado antes de molestar a los residentes VIP. Mañana vendrá un sustituto. Entregue las llaves al finalizar su turno de noche. Buenas noches». El clic del teléfono al colgar sonó como un disparo. Anselmo se quedó con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea muerta, suspendido, sin sueldo. La matemática cruel de la pobreza empezó a correr por su mente. Si no cobraba esos 3 días, tendría que elegir entre comer o medicarse. La humillación de Ricardo no solo había sido moral, ahora amenazaba su supervivencia física. Se sentó de nuevo, sintiendo un vacío inmenso en el estómago. Miró la foto de Elena que guardaba en su taquilla. La mujer sonreía desde un tiempo y un lugar donde la vida era más sencilla. «Perdóname, vieja», le susurró a la foto con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Te prometí que viviríamos tranquilos. Te prometí que no volvería a ser el hombre violento de antes. Pero este mundo no deja a los perros viejos descansar en paz». La impotencia se transformó en una brasa ardiente en su pecho. Pensó en irse. Pensó en dejar la portería vacía esa misma noche, salir por la puerta y no volver jamás. Que se protegieran ellos mismos. Que Ricardo bajara a abrir la puerta si venía alguien. Pero entonces su mirada cayó sobre el monitor de las cámaras de seguridad. En la pantalla número 4 se veía el pasillo del 3er piso. Allí estaba la pequeña Sofía, la hija menor de la señora Beatriz, jugando en el pasillo con una muñeca, sola, mientras sus padres probablemente discutían o veían televisión dentro. En la pantalla 2 se veía a la pareja de ancianos del 4.º piso, los esposos Gálvez, caminando lentamente hacia su apartamento, vulnerables, frágiles. Anselmo cerró los ojos y apretó los puños. Ese era su problema. A pesar de todo, a pesar del desprecio, del dolor y de la injusticia, él tenía un código antiguo, escrito con sangre en su pasado militar que nadie conocía. El guardián no abandona el puesto, nunca. Si él se iba, esas personas, incluso las ingratas, quedaban desprotegidas, y afuera la tormenta rugía con más fuerza. Se levantó, ignorando el dolor de su rodilla, que ahora era un latido constante y furioso. Se lavó la cara con agua fría, borrando cualquier rastro de debilidad. Se miró al espejo.
El hombre que le devolvía la mirada ya no era el portero amable de la mañana. Tenía la mirada sombría, los ojos oscurecidos por la decepción. «Esta es mi última noche», se dijo a sí mismo. «Aguantaré el turno, y mañana que se los coma el diablo». Salió del cuarto y comenzó su ronda nocturna. El edificio estaba en silencio. Un gigante de hormigón y cristal que dormía ajeno al sufrimiento de su protector. Anselmo recorrió los pasillos, revisando las puertas de emergencia, verificando los extintores. Todo estaba en orden. Pero había algo en el aire, una electricidad estática que le erizaba la piel de la nuca. Al pasar cerca de la entrada principal, miró hacia la calle a través del cristal empapado por la lluvia. La tormenta era brutal. Los truenos hacían vibrar los vidrios. La calle estaba desierta, oscura, con los árboles doblándose por el viento. Pero entonces vio algo. Fue solo un destello, unas luces de faros que se apagaron repentinamente a unos 100 metros del edificio. Una furgoneta negra, vieja, aparcada en una zona de carga donde no debería haber nadie a esa hora. Anselmo entrecerró los ojos. Su instinto, dormido durante años, se despertó de golpe. «¿Por qué apagarían las luces si solo están aparcando?», pensó. Se acercó más al cristal. Vio sombras moviéndose bajo la lluvia. 3, 4, 5 figuras. Vestían de oscuro. Se movían rápido, con precisión militar, dirigiéndose hacia la parte trasera del edificio, hacia la entrada de servicio del garaje, la zona menos vigilada. Cualquier otro portero habría pensado que eran operarios nocturnos o simplemente imaginaciones causadas por la lluvia. Pero Anselmo no era cualquier portero. Él sabía cómo se movía un depredador. Sabía reconocer una formación táctica de asalto cuando la veía. Su corazón, que antes latía de tristeza, ahora bombeaba con una fuerza diferente. Fría, calculadora. Miró su teléfono. Podría llamar a la policía, pero con la tormenta tardarían al menos 20 minutos, si es que venían. Y esas sombras ya estaban forzando la cerradura lateral. «Están entrando», susurró Anselmo, y la realidad le golpeó como un mazo. No eran ladrones comunes, se movían demasiado bien, iban a por algo específico, o a por alguien, y el edificio estaba lleno de familias durmiendo, y un idiota arrogante en el ático que creía que el dinero lo protegía de todo. Anselmo miró sus manos vacías. No tenía armas, no tenía apoyo, estaba suspendido, humillado y herido. Podría esconderse en su cuarto, cerrar con llave y esperar a que pasara. Nadie lo culparía. Después de todo, él no era nadie. Pero mientras las sombras desaparecían en la rampa del garaje, Anselmo supo que la noche de su despido iba a ser la noche más larga de su vida. La humillación había terminado, la guerra acababa de empezar, y él era la única línea de defensa entre los lobos y las ovejas que lo habían escupido. La oscuridad no llegó de golpe, llegó con un chasquido eléctrico seco, seguido de un zumbido agonizante. En un segundo, el residencial Altavista pasó de ser un faro de luz en la tormenta a convertirse en una tumba de hormigón. El apagón fue total. Los sistemas de seguridad de última generación, esos de los que la administración presumía tanto, murieron al instante. Las cámaras se apagaron, los cierres magnéticos se desactivaron y el silencio del edificio fue devorado por el rugido del viento exterior. Anselmo, que estaba en el pasillo de servicio observando las sombras, supo inmediatamente que no era un fallo de la red eléctrica. Habían cortado los cables principales, sabían dónde estaba la caja de fusibles, eran profesionales. El viejo portero se pegó a la pared, fundiéndose con las sombras. Su respiración se volvió imperceptible, lenta, controlada. Años de entrenamiento militar,
enterrados bajo décadas de limpiar suelos y abrir puertas, emergieron de su subconsciente como un animal despertando de una larga hibernación. Ya no le dolía la rodilla. La adrenalina es el analgésico más potente del mundo, y ahora corría por sus venas mezclada con una determinación fría. Desde su posición oculta tras una planta ornamental cerca de la entrada de servicio, vio cómo la puerta se abría. 5 hombres entraron. Llevaban pasamontañas negros, chalecos tácticos y, lo que heló la sangre de Anselmo, armas largas con silenciadores. No eran ladrones de barrio buscando joyas. Eran un comando paramilitar. Se movían en formación, cubriendo ángulos, comunicándose con señas de mano rápidas y precisas. Aseguren el perímetro. Quiero a todos los residentes en el lobby en 5 minutos. El objetivo es el ático, pero necesitamos control total, ordenó el que parecía ser el líder, un hombre alto con una voz que sonaba a grava triturada. Anselmo sintió un escalofrío. El ático. Iban a por Ricardo, pero la orden de todos los residentes significaba que nadie estaba a salvo. El comando se dividió. 2 se quedaron en el lobby, bloqueando las salidas. 3 subieron por las escaleras de emergencia, moviéndose como fantasmas. Anselmo sabía que tenía segundos para actuar, pero no podía enfrentarse a 5 hombres armados con una fregona. Necesitaba ser inteligente, necesitaba ser el fantasma que ellos no esperaban. Se deslizó hacia el cuarto de mantenimiento. Allí, en la oscuridad absoluta, sus manos se movieron de memoria. No buscó el teléfono. Sabía que habrían puesto inhibidores de señal. Buscó en el fondo de su viejo casillero, debajo de unos trapos sucios. Sacó una llave inglesa pesada de acero macizo y un rollo de cinta aislante. No era un fusil, pero en las manos correctas, cualquier cosa es un arma. Mientras tanto, el terror comenzaba a desatarse en los pisos superiores. Gritos ahogados, golpes en las puertas. Los hombres armados no pedían permiso, derribaban las puertas a patadas. ¡Fuera! ¡Todos abajo! ¡Caminen o mueren! La escena en el lobby, 10 minutos después, era dantesca. Los residentes, arrastrados de sus camas en pijamas, llorando y temblando, fueron agrupados en el centro del vestíbulo, obligados a arrodillarse sobre el mármol frío. Allí estaba el señor Cárdenas, el abogado arrogante, temblando como una hoja, abrazando un maletín como si fuera un escudo. Estaba la señora Beatriz, pálida como un cadáver, apretando contra su pecho a sus 2 hijos, que lloraban en silencio, aterrorizados por las máscaras negras y los cañones de las armas apuntándoles. Y los ancianos Gálvez, que apenas podían mantenerse de rodillas, con el señor Gálvez tratando inútilmente de cubrir a su esposa con su propio cuerpo frágil. Y entonces trajeron al rey del edificio. 2 asaltantes arrastraron a Ricardo desde el ascensor de servicio. El joven millonario no caminaba. Lo llevaban casi en volandas. Llevaba un pijama de seda carísimo, pero su rostro era una máscara de pánico absoluto. Mocos y lágrimas se mezclaban en su cara. «¡No me hagan nada! ¡Tengo dinero! ¡Tengo mucho dinero en el banco!», chillaba Ricardo, con la voz aguda por la histeria. «Les daré lo que quieran, pero no me maten». El líder del grupo se acercó a él y le propinó una bofetada con el dorso de la mano enguantada. El sonido fue seco y brutal. Ricardo cayó al suelo, sollozando, ovillándose en posición fetal. «¡Cállate, basura!», dijo el líder. «Sabemos que tienes dinero, pero no queremos una transferencia. Queremos lo que guardas en la caja fuerte de la pared falsa, los diamantes sin registrar». Ricardo abrió los ojos desmesuradamente. Yo no tengo la combinación. Es de mi padre. Yo no... Mientes», dijo el líder con una calma terrorífica. Sacó una pistola y le quitó el seguro. El clic metálico resonó en el silencio del lobby como un trueno.
Ricardo, el hombre que horas antes había humillado a Anselmo por ser débil, ahora se arrastraba literalmente por el suelo, aferrándose a los pantalones del asaltante. «Por favor, no me maten. Maten a otros si quieren un ejemplo, pero a mí no. Soy importante». La cobardía de Ricardo fue tan obscena que incluso los otros residentes, en medio de su terror, lo miraron con asco. Estaba ofreciendo la vida de sus vecinos para salvar la suya. El líder rió, una risa sin alegría. «Eres patético. Pero necesito esa combinación ahora, y sé cómo motivar a las ratas como tú». El líder giró la cabeza y miró al grupo de rehenes. Sus ojos, fríos como el hielo detrás de la máscara, se posaron en la pequeña Sofía, la hija de 6 años de la señora Beatriz. La niña abrazaba un oso de peluche, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Tú», señaló el líder. Uno de los mercenarios avanzó y arrancó a la niña de los brazos de su madre. «No, no, por favor, a mi hija no», gritó Beatriz, lanzándose hacia adelante, pero recibió un culatazo en el pecho que la dejó sin aire en el suelo. El mercenario levantó a la niña en el aire como si fuera una muñeca de trapo y le puso el cañón de la pistola en la sien. La niña empezó a llorar, un llanto desgarrador que rompió el alma de todos los presentes. «Escucha bien, niño rico», dijo el líder mirando a Ricardo. «Voy a contar hasta 3. Si no me das la combinación, la niña muere. Luego mataré a su hermano, luego a la vieja, y seguiré hasta que hables». «No la sé, lo juro», lloraba Ricardo histérico, pero sin hacer nada para detenerlo. Solo se cubría la cabeza, protegiéndose a sí mismo. «1», contó el líder. Anselmo observaba todo desde una rejilla de ventilación en el falso techo del pasillo lateral. Podía ver el terror en los ojos de la niña. Podía ver la impotencia de la madre. Podía ver la cobardía repugnante de Ricardo. Y sintió algo que no había sentido en años. No era miedo, era ira, una ira pura, blanca, incandescente. Recordó el insulto de Ricardo: «Tú no eres nadie». Recordó las miradas de los vecinos ignorándolo, pero sobre todo recordó los ojos de la niña cuando le daba caramelos por las mañanas. El tiempo pareció detenerse. Anselmo miró sus manos viejas, manos que habían limpiado vómito, que habían cargado basura, que habían sido pisoteadas. Pero esas manos, en otra vida, habían sido armas letales. «A 2», dijo el líder. El dedo se tensó en el gatillo. El corazón de Anselmo latía lento y fuerte. «Bum, bum, bum». Sabía que si salía probablemente moriría. Eran 5 contra 1. Él era un anciano cojo con una llave inglesa. Ellos eran asesinos entrenados. La lógica dictaba quedarse quieto, sobrevivir, dejar que pasara. Pero Anselmo no era un portero. No esa noche. Se ajustó el cinturón. Apretó la llave inglesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «A la mierda la lógica», susurró. Justo cuando el líder abrió la boca para decir 3, un ruido estruendoso vino del fondo del pasillo. Un jarrón caro se hizo añicos contra la pared, lanzado desde la oscuridad. Todos los mercenarios giraron sus armas hacia el sonido. «¿Qué fue eso?», gritó uno. Ese segundo de distracción fue todo lo que Anselmo necesitaba. No salió caminando, salió cazando. Apagó su linterna mental y encendió la bestia. El viejo inútil acababa de desaparecer. En su lugar, un guerrero olvidado acababa de entrar en el campo de batalla. La crisis había llegado a su punto máximo, y la sangre estaba a punto de manchar el mármol inmaculado del residencial Altavista. El sonido del jarrón rompiéndose fue la campana de inicio de una batalla que nadie en el residencial Altavista olvidaría jamás. Mientras los 5 mercenarios giraban sus armas hacia la oscuridad del pasillo lateral, esperando ver a un equipo de seguridad o a la policía, lo que emergió de las sombras no fue un escuadrón táctico.
Fue una fuerza de la naturaleza envuelta en un uniforme de portero barato. El primer mercenario, el que estaba más cerca de la puerta de servicio, ni siquiera vio venir el golpe. Anselmo no corrió, se deslizó. Ignorando el dolor punzante en su rodilla, se abalanzó desde la penumbra con la llave inglesa levantada. El impacto del acero macizo contra la clavícula del asaltante sonó como una rama seca partiéndose bajo el peso de un camión. El hombre soltó el fusil con un grito ahogado y cayó de rodillas. Antes de que tocara el suelo, Anselmo ya se había movido, pivotando sobre su pierna buena y propinándole una patada seca en la sien que lo dejó inconsciente al instante. No, rugió una voz en la mente de Anselmo, una voz antigua que no había escuchado desde sus días en las fuerzas especiales, 30 años atrás. El caos estalló en el lobby. Los residentes gritaron, cubriéndose la cabeza. El líder de la banda, que aún sostenía a la pequeña Sofía, giró sobre sus talones, confundido por la rapidez del ataque. ¡Fuego! ¡Disparen al pasillo!, ordenó, soltando a la niña por un segundo para empuñar su arma con ambas manos. Las balas empezaron a volar, destrozando el yeso de las paredes y haciendo estallar los espejos decorativos. El ruido era ensordecedor. Pero Anselmo ya no estaba allí. Se había movido. Conocía la arquitectura de ese lobby mejor que nadie. Había limpiado cada rincón 1000 veces. Sabía que detrás de la gran columna de mármol había un punto ciego. Mientras los mercenarios disparaban al vacío, Anselmo flanqueó al segundo hombre. Este estaba distraído, recargando su arma. Anselmo no dudó. Agarró al hombre por el chaleco táctico y lo lanzó contra la pared con una fuerza bruta que parecía imposible para un hombre de su edad. El mercenario intentó levantar su pistola, pero Anselmo le atrapó la muñeca, retorciéndola hasta que el arma cayó al suelo. Un golpe seco con el codo en la nariz del asaltante puso fin a la pelea. Ahora quedaban 3, y el elemento sorpresa se había esfumado. El lobby quedó en un silencio tenso, solo roto por el sonido de los casquillos rodando por el suelo y la respiración agitada de todos. Anselmo salió de detrás de la columna. No tenía arma de fuego en la mano. Había decidido no usar las de los caídos para no arriesgarse a una bala perdida que hiriera a los vecinos. Sostenía la llave inglesa, manchada ahora, y respiraba con dificultad. Su gorra había caído, revelando su cabello gris y una mirada que helaba la sangre. Los residentes desde el suelo lo miraban con incredulidad absoluta. «Anselmo», susurró el señor Cárdenas con los ojos desorbitados. No podía procesar lo que veía. El viejo inútil que abría la puerta estaba de pie, erguido, con una postura de combate perfecta, habiendo neutralizado a 2 hombres armados en menos de 10 segundos. Ricardo, el joven arrogante, miraba la escena desde su posición fetal en el suelo, temblando incontrolablemente. Ver al hombre al que había humillado convertido en una máquina de guerra le causaba un terror aún mayor que los ladrones. El líder de los mercenarios, recuperándose del shock, volvió a agarrar a la niña, a Sofía, y la usó como escudo humano. Los otros 2 asaltantes apuntaron sus fusiles directamente al pecho de Anselmo. «¡Quieto ahí, viejo del demonio!», gritó el líder, con la voz teñida de un miedo incipiente. «Un paso más y le vuelo la cabeza a la niña. Tira esa herramienta». Anselmo se detuvo. Estaba a 5 metros, demasiado lejos para golpear, demasiado cerca para huir. Miró a Sofía. La niña lloraba en silencio, con los ojos clavados en él. En esos ojos inocentes, Anselmo vio la razón de toda su existencia, vio a la nieta que nunca tuvo, vio la inocencia que el mundo intentaba destruir. Lentamente Anselmo levantó las manos, mostrando las palmas abiertas, pero sin soltar la llave inglesa del todo.
Suéltala, dijo Anselmo. Su voz no temblaba. Era grave, profunda y cargada de autoridad. Ella no tiene nada que ver con esto. Tu problema es conmigo o con el cobarde del suelo, señaló con la cabeza a Ricardo. Pero deja a la niña. ¡Cállate!, gritó el líder, presionando el cañón contra la sien de la pequeña. «Tira el arma o la mato». Anselmo miró a la madre de la niña, Beatriz. La mujer que esa misma mañana lo había tratado con desdén, ahora lo miraba con una súplica desesperada, juntando las manos en un gesto de rezo. «Sálvala, por favor, sálvala», decían sus ojos. Anselmo asintió imperceptiblemente. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que iba a doler. «Está bien», dijo Anselmo. «Me rindo». Dejó caer la llave inglesa. El metal resonó contra el mármol. ¡Clang! El líder sonrió, aliviado. «Bien, ahora arrodíllate. Voy a disfrutar matándote, abuelo». El líder hizo un gesto a uno de sus hombres para que se acercara a ejecutar a Anselmo. El mercenario avanzó, confiado, con el fusil bajo. Fue un error. En el momento en que el mercenario estuvo a su alcance, Anselmo no se arrodilló. Se lanzó hacia adelante. Fue un movimiento suicida. «¡No!», gritó el líder y disparó. El estruendo del disparo fue ensordecedor. Anselmo sintió el impacto en su hombro izquierdo como si un martillo gigante lo hubiera golpeado. La bala atravesó la carne, quemando, desgarrando. La fuerza del impacto lo hizo girar, pero no lo derribó. La adrenalina bloqueó el dolor. Con un rugido gutural, Anselmo usó el impulso del giro para golpear al mercenario que se acercaba, arrebatándole el fusil de las manos con una técnica de desarme limpia. Ahora Anselmo tenía un fusil, pero no podía disparar al líder porque tenía a la niña. «¡Mátalo!», chilló el líder a su último hombre. El último mercenario libre abrió fuego. Anselmo, en lugar de buscar cobertura, hizo lo impensable. Corrió hacia el fuego, se interpuso entre las balas y el grupo de rehenes. Sintió otro roce ardiente en su pierna, pero siguió avanzando. Era un tanque humano impulsado por pura voluntad. Llegó hasta el tirador y le propinó un culatazo en la mandíbula que lo mandó a dormir al instante. Ahora solo quedaban el líder y Anselmo. El líder, aterrorizado al ver caer a todo su equipo ante un solo anciano herido, empezó a retroceder hacia la puerta, arrastrando a la niña. «¡No te acerques! ¡Estás loco! ¡Eres un demonio!». Anselmo, sangrando profusamente por el hombro, con el uniforme azul marino empapado en rojo oscuro, avanzaba paso a paso. Respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban fijos en el objetivo. «Te dije que la soltaras». El líder, presa del pánico, cometió el error final. Intentó apuntar su arma hacia Anselmo para dispararle a la cabeza, separándola 1 centímetro de la cabeza de la niña. Ese centímetro fue suficiente. Anselmo no disparó. Lanzó el fusil que tenía en las manos como si fuera una lanza. El arma voló por el aire y golpeó al líder en la cara. El hombre gritó, soltando a la niña por reflejo para llevarse las manos al rostro herido. Anselmo ignoró su rodilla destrozada, ignoró el balazo en su hombro y se lanzó en un último sprint agónico. Placó al líder contra la puerta de cristal. El vidrio se resquebrajó con el impacto. Ambos cayeron al suelo, rodando. El líder intentó sacar un cuchillo de su bota, pero Anselmo, con la furia de 100 vidas reprimidas, le atrapó la mano. «¡Se acabó!», gruñó Anselmo. Con un movimiento seco, torció la muñeca del líder hasta que se oyó un crujido, y luego le propinó un puñetazo definitivo en la mandíbula. El líder quedó inerte. El silencio volvió al lobby, pero esta vez era diferente.
No era el silencio del miedo, era el silencio del asombro sagrado. Anselmo se levantó lentamente, tambaleándose. La sangre goteaba de su manga izquierda, formando un pequeño charco en el mármol. Respiraba con un silbido ronco. Le dolía todo. Sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Se giró hacia los residentes. Todos seguían en el suelo, mirándolo como si fuera una aparición divina. La pequeña Sofía estaba sentada a unos metros, llorando suavemente. Anselmo, arrastrando los pies, se acercó a ella. Se arrodilló con dificultad, quedando a su altura. A pesar de su aspecto aterrador, ensangrentado y sucio, su expresión se suavizó. «Ya está, pequeña», susurró con voz temblorosa. «Ya pasó. El monstruo se ha ido». La niña, sin importarle la sangre ni la suciedad, se lanzó a los brazos del portero. Lo abrazó con fuerza, enterrando su cara en el pecho del hombre que la acababa de salvar. Anselmo cerró los ojos y le acarició el pelo con su mano sana, manchada de hollín y esfuerzo. «Estás a salvo. Estás a salvo». Beatriz, la madre, corrió hacia ellos y se arrodilló también, abrazando a ambos, llorando histéricamente. «Gracias, Dios mío, gracias, gracias», repetía una y otra vez, besando las manos callosas y ensangrentadas del hombre al que horas antes había evitado tocar. El señor Cárdenas se puso de pie, temblando, y miró a Ricardo. El joven millonario seguía ovillado en el suelo, ileso pero moralmente destruido, habiendo sido testigo de cómo el hombre que él consideraba nadie había hecho lo que él, con todos sus millones, no tuvo el valor de hacer. Anselmo intentó ponerse de pie para volver a su puesto, porque en su mente de soldado la misión no terminaba hasta el final del turno, pero sus piernas fallaron. El mundo se volvió negro por los bordes. El balazo le estaba cobrando factura. Se tambaleó. «Cuidado», murmuró. Antes de que cayera al suelo, dos pares de manos lo sostuvieron. Eran el señor Cárdenas y otro vecino. Lo sujetaron con un cuidado y un respeto que nunca habían mostrado antes. Lo ayudaron a sentarse en uno de los sillones de terciopelo del lobby, ese donde estaba prohibido que el personal se sentara. «Resista, Anselmo», dijo Cárdenas con voz firme pero emocionada. «La ambulancia ya viene. No se nos muera, por favor. No se nos muera. Hoy no». Anselmo recostó la cabeza hacia atrás, mirando el techo alto del edificio. La adrenalina se iba y el dolor llegaba como un maremoto. Pero por primera vez en años no se sentía invisible. Se sentía visto, pero aún faltaba algo. Aún faltaba que supieran quién era realmente. Mientras la sirena de la policía se acercaba a lo lejos, la chaqueta de Anselmo se abrió un poco, revelando algo que llevaba colgado al cuello, bajo la camisa, y que se había salido durante la pelea. Una vieja placa de identificación militar de metal, abollada y desgastada, colgaba sobre su pecho ensangrentado. El señor Cárdenas la vio. Se inclinó para leer la inscripción y al hacerlo, su rostro palideció aún más. Levantó la vista hacia los demás, con la voz quebrada por la incredulidad. «¡Dios santo!», susurró Cárdenas. «Ustedes no saben quién es este hombre. No tienen ni idea de a quién hemos estado humillando todo este tiempo». Las sirenas de la policía y las ambulancias comenzaron a aullar en la distancia, acercándose como una manada de lobos aullando a la luna. Pero dentro del vestíbulo del residencial Altavista, el tiempo parecía haberse congelado en una burbuja de irrealidad. El olor a pólvora quemada flotaba en el aire, acre y metálico, mezclándose de manera grotesca con el perfume de lavanda del ambientador automático que, irónicamente, soltó un disparo de fragancia en ese preciso instante. Era un contraste absurdo, la violencia cruda manchando la perfección artificial del lujo. Nadie se movía. Los 5 mercenarios,
Hombres que minutos antes eran la encarnación del terror, yacían esparcidos por el suelo de mármol como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. El líder, con la nariz fracturada y la muñeca destrozada, gemía suavemente, un sonido patético que ya no asustaba a nadie. Pero los ojos de los residentes no estaban fijos en los villanos caídos. Estaban clavados en Anselmo. El portero estaba recostado en el sillón de terciopelo rojo, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos entrecerrados. Su respiración era superficial y ruidosa. La mancha de sangre en su hombro izquierdo se expandía con cada latido, empapando la tela barata de su uniforme y goteando lentamente hacia el suelo, manchando la alfombra persa que valía miles de dólares. Sin embargo, a nadie le importaba la alfombra. Beatriz, la mujer que esa mañana había apartado a sus hijos de él como si tuviera la peste, estaba ahora arrodillada a sus pies. Sus manos, manicuradas y temblorosas, presionaban una bufanda de seda de marca Hermès directamente sobre la herida de bala de Anselmo para detener la hemorragia. La seda carísima se arruinó al instante, teñida de rojo oscuro, pero ella presionaba con más fuerza, sollozando. «Aguante, Anselmo, por favor, no se duerma». «Míreme», suplicaba Beatriz con la voz rota por la culpa y la gratitud. «Míreme, soy Beatriz. Sofía está bien gracias a usted. No nos deje ahora». Anselmo giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero había una paz extraña en ellos. Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca de dolor. «Señora Beatriz», susurró con dificultad. «Los niños, llévelos arriba. No deben ver esto». Incluso desangrándose, su preocupación seguía siendo el bienestar de los demás. Esa simple frase golpeó a Beatriz más fuerte que cualquier insulto. Se dio cuenta de la magnitud del alma de ese hombre, un hombre al que ella había reducido a una función, a un objeto. «Usted es un ángel, Anselmo. Perdóneme. Perdóneme por todo», lloraba ella, sin dejar de presionar la herida. Al otro lado del salón, Ricardo, el joven millonario, comenzó a levantarse del suelo. Se sacudió el polvo de su pijama de seda, recuperando un poco de color en el rostro ahora que el peligro inmediato había pasado. Miró a su alrededor, vio a los ladrones inconscientes y en lugar de acercarse a agradecer a su salvador, su primer instinto fue recuperar su estatus. «Ya era hora de que llegara la policía», exclamó Ricardo con voz temblorosa pero arrogante, rompiendo el momento sagrado de silencio. «Esto es inaceptable. La seguridad de este edificio es un chiste. Voy a demandar a la empresa de seguridad. Casi me matan». Caminó hacia donde estaba Anselmo, no para ayudar, sino para inspeccionar los daños. Miró la sangre en el sillón. «Genial. Ese sillón es importado. Habrá que tirarlo». «Oye tú», dijo mirando a Anselmo con una mezcla de miedo y desdén, incapaz de procesar que el viejo inútil le había salvado la vida. «¿Por qué no usaste el arma antes? Podrías haber evitado que me golpearan. Eres un irresponsable». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto y terrible. Fue como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El señor Cárdenas, que seguía sosteniendo la mano sana de Anselmo y mirando la placa de identificación militar que colgaba de su cuello, se levantó lentamente. El abogado, conocido por su frialdad en los tribunales y su indiferencia con los vecinos, giró sobre sus talones y encaró a Ricardo. Su rostro estaba rojo de ira contenida. «Cállate la boca, Ricardo», dijo Cárdenas. No gritó. Su voz fue baja, pero vibraba con una autoridad letal. Ricardo parpadeó, sorprendido. «Disculpa, ¿sabes con quién estás hablando? Soy el dueño del ático, yo...» «Eres un miserable cobarde», lo cortó Cárdenas, dando un paso hacia él. El abogado, aunque mayor, parecía crecer en estatura por la indignación.
Ese hombre acaba de recibir una bala por ti, por todos nosotros. Mientras tú llorabas y ofrecías a nuestros hijos para salvar tu pellejo, él se enfrentó a 5 asesinos con una llave inglesa. Los otros vecinos, los esposos Gálvez y otros que habían bajado por el ruido, se unieron al muro de reprobación. Sus miradas hacia Ricardo eran de puro asco. La barrera social del dinero había desaparecido. Ahora solo existía la barrera moral de la valentía, y Ricardo estaba solo en el lado equivocado. Si vuelves a abrir la boca para decir algo que no sea gracias, te juro que yo mismo te saco de este edificio a patadas, sentenció Cárdenas. Ricardo, acorralado por el desprecio unánime, retrocedió, murmurando algo ininteligible, y se refugió en una esquina, empequeñecido. En ese momento, las puertas de cristal destrozadas terminaron de romperse cuando un equipo del grupo táctico de la policía, GEO, irrumpió en el vestíbulo. Entraron gritando con escudos y armas largas, esperando encontrar una situación de rehenes activa. ¡Policía! Todo el mundo al suelo, manos donde pueda verlas. Los oficiales barrieron la sala con sus linternas tácticas, listos para el combate. Pero lo que encontraron los dejó paralizados. Vieron a los rehenes a salvo y vieron a los 5 asaltantes, conocidos criminales buscados por asaltos violentos, neutralizados de manera brutal y eficiente, uno inconsciente sobre el mostrador, otro con las piernas rotas cerca del ascensor, el líder noqueado junto a la puerta. El capitán de la unidad, un hombre veterano con cicatrices en el rostro, bajó su arma, confundido. Miró a los civiles desarmados. ¿Quién? Preguntó el capitán, mirando a Ricardo. Luego a Cárdenas. ¿Quién hizo esto? ¿Tienen seguridad privada armada? Estos tipos son del Cartel del Norte, son paramilitares. ¿Quién los derribó? Cárdenas, con lágrimas en los ojos, señaló al sillón manchado de sangre. Fue el capitán, el portero. El capitán de la policía se acercó al sillón. Vio a Anselmo, pálido, casi inconsciente. Vio el uniforme de trabajo barato. El capitán frunció el ceño, incrédulo. Un anciano portero había desmantelado a un comando táctico. Parecía imposible. Se arrodilló junto a Anselmo para comprobar sus signos vitales. «Señor, ¿me oye? La ambulancia está aquí. Aguante». Anselmo abrió los ojos una última vez. Vio el uniforme del capitán, las insignias. Su mente, brumosa por la pérdida de sangre, reaccionó por instinto. Intentó hacer un saludo militar, aunque su mano apenas se levantó unos centímetros. «Perímetro, asegurado, capitán», susurró Anselmo, antes de que su cabeza cayera hacia un lado, perdiendo el conocimiento. «¡Médico!», gritó el capitán con urgencia. «¡Lo perdemos! ¡Traigan la camilla ahora!». Los paramédicos entraron corriendo, apartando a los vecinos. Fue un caos de tubos, vendas y monitores cardíacos pitando frenéticamente. Cortaron la camisa del uniforme de Anselmo para acceder a la herida y colocar electrodos en su pecho. Al hacerlo, el torso de Anselmo quedó expuesto, y el jadeo de asombro del capitán de policía fue audible. El cuerpo de Anselmo era un mapa de violencia antigua. No solo tenía la herida de bala reciente, tenía cicatrices viejas, profundas, quemaduras, marcas de metralla, cicatrices de cuchillo que cruzaban su pecho y espalda como condecoraciones de dolor. Eran las marcas de alguien que había vivido en el infierno y había vuelto. El capitán miró las placas de identificación que Cárdenas había dejado sobre el pecho del herido. Las tomó con respeto y leyó el nombre y el número de serie grabados en el metal desgastado. Sus ojos se abrieron de par en par. El capitán se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Se giró hacia sus subordinados, que miraban la escena con curiosidad. «¡Abran paso!», ordenó el capitán con una voz que denotaba un respeto reverencial.
Quiero escolta policial motorizada para la ambulancia hasta el hospital central. Cierren las calles, que nadie estorbe. Capitán, es solo un portero, dijo un oficial joven, confundido por el despliegue de recursos. El capitán agarró al oficial por la pechera del chaleco y lo acercó, susurrándole con intensidad, pero lo suficientemente alto para que Cárdenas y los vecinos más cercanos escucharan. No tienes ni idea de quién es este hombre, novato. He leído sobre él en los libros de historia de la academia. Se suponía que estaba muerto hace 20 años. Este hombre no es un portero. Este hombre es una leyenda fantasma. Los paramédicos subieron a Anselmo a la camilla y salieron corriendo hacia la ambulancia bajo la lluvia, seguidos por la escolta policial. Las luces azules iluminaron las caras de los residentes que se quedaron en la entrada destrozada. El residencial Altavista quedó en silencio de nuevo, pero la atmósfera había cambiado para siempre. Ricardo seguía en su rincón, ignorado y pequeño. Cárdenas miraba la sangre en sus manos, la sangre del hombre al que nunca había saludado. ¿Lo escucharon?, preguntó la señora Beatriz, temblando. Dijo que era una leyenda. El shock emocional comenzó a transformarse en una curiosidad devoradora y una culpa aplastante. ¿Quién era realmente don Anselmo? ¿Por qué un héroe de guerra, una leyenda capaz de asombrar a un capitán de policía, estaba limpiando sus suelos y soportando sus insultos por el salario mínimo? El misterio de la identidad de Anselmo flotaba en el aire, más denso que la tormenta, y la verdad, que estaba a punto de ser revelada en el hospital, haría que la vergüenza de los residentes fuera aún más profunda. Habían tenido a un gigante durmiendo en su felpudo, y lo habían tratado como a un perro. El pasillo de urgencias del Hospital Central olía a desinfectante y café quemado, un aroma que se mezclaba con la angustia palpable de las 5 personas sentadas en las sillas de plástico duro. Eran las 3 de la madrugada. El señor Cárdenas, la señora Beatriz, su esposo, que había llegado corriendo tras enterarse de la noticia, y una pareja de vecinos ancianos esperaban en silencio. Incluso Ricardo estaba allí, aunque apartado del grupo, sentado en una esquina, mirando la pantalla apagada de su teléfono móvil, incapaz de levantar la vista. La arrogancia se le había escurrido por los poros, reemplazada por un miedo pegajoso a las consecuencias legales y sociales de lo ocurrido. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió y salió el capitán de la policía, el mismo que había reconocido a Anselmo en el lobby. Ya no llevaba el casco táctico y su rostro curtido mostraba un cansancio profundo. Llevaba una carpeta amarilla bajo el brazo, marcada con un sello rojo que decía «Clasificado, desactivado». Los vecinos se pusieron de pie de un salto. «¿Cómo está?», preguntó Beatriz, con los ojos hinchados de llorar. «Por favor, díganos que está vivo». El capitán suspiró frotándose la nuca. «Está estable por ahora. Ha perdido mucha sangre. La bala rozó la arteria subclavia. Si hubiera sido 1 milímetro más a la izquierda, habría muerto en el acto. Es un hombre duro, más duro que el acero. Los médicos dicen que su cuerpo tiene tantas cicatrices antiguas que es un milagro que pueda caminar, mucho menos pelear». El capitán caminó hasta quedar frente a ellos. Su mirada era dura, acusadora. Los miró uno por uno, deteniéndose finalmente en Ricardo. «He estado revisando los archivos», dijo el capitán, golpeando suavemente la carpeta amarilla con el dedo índice. «Necesitaba confirmar lo que mis ojos vieron, porque, sinceramente, todavía me cuesta creer que lo tuvieran ahí, abriendo puertas y sacando la basura». «¿Quién es él?», preguntó Cárdenas con un hilo de voz. «Usted dijo que era una leyenda». El capitán soltó una risa seca, sin humor. Abrió la carpeta y sacó una fotografía vieja, en blanco y negro.
En ella se veía a un hombre joven, fuerte, con uniforme de camuflaje y boina, recibiendo una medalla de manos del presidente de la República. El rostro era inconfundible, los mismos ojos profundos, la misma mandíbula firme. Era Anselmo, 30 años atrás. Su nombre real es Coronel Anselmo Balatierra, dijo el capitán, pronunciando el nombre con reverencia. Fue el comandante fundador de la Unidad de Operaciones Especiales Sombra. ¿Les suena la Operación Rescate del Valle en el 98? Cuando un grupo terrorista tomó una escuela con 100 niños y amenazó con volarla. Beatriz se tapó la boca con las manos. Todos recordaban eso. Fue una noticia nacional. Sí, susurró ella. Salvaron a todos los niños. Dijeron que fue un milagro. No fue un milagro, cortó el capitán. Fue Anselmo. Él diseñó la estrategia. Él lideró al equipo. Él entró solo por el conducto de ventilación para neutralizar los explosivos antes de que su equipo irrumpiera. Salvó a 104 niños ese día. Recibió la Cruz al Valor Heroico, la máxima condecoración que este país puede otorgar. El silencio en la sala de espera era absoluto. Ricardo levantó la vista pálido como la cera. El viejo inútil al que había humillado era un héroe nacional. Pero eso no es todo, continuó el capitán, pasando las páginas del dossier como si leyera una biografía épica. Anselmo Balatierra fue el instructor de combate cuerpo a cuerpo más respetado del ejército durante una década. Los hombres que entraron en su edificio, esos mercenarios del cártel, Anselmo probablemente escribió los manuales que ellos intentaron usar, y fallaron. Es un experto en tácticas de guerrilla urbana, desactivación de explosivos y negociación de rehenes. Entonces, interrumpió el señor Gálvez, el vecino anciano, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué un hombre así, un coronel condecorado, termina viviendo en un barrio pobre y trabajando de portero por el sueldo mínimo? ¿Por qué se dejaba humillar? El rostro del capitán se oscureció. Cerró la carpeta lentamente. Esa es la parte más triste de la historia, y la que debería hacerles sentir más vergüenza. El capitán se sentó en el borde de una mesa, mirando al vacío, como si viera el pasado. Hace 12 años, Anselmo se retiró. Su esposa, Elena, enfermó gravemente. Cáncer. Durante años, Anselmo había estado ausente, sirviendo al país, salvando a las familias de otros, protegiendo las fronteras. Cuando ella enfermó, él se dio cuenta de que había perdido el tiempo más valioso, el tiempo con ella. Gastó todo lo que tenía en tratamientos, vendió su casa, su coche, sus medallas. Todo para intentar salvarla. Pero no fue suficiente. La voz del capitán se volvió más suave. Cuando ella murió, Anselmo se quedó solo y en la ruina. Pero lo peor no fue la pobreza, fue la culpa. Se sentía culpable por haber sido un hombre de guerra. En su lecho de muerte, Elena le hizo prometer algo. No más armas, Anselmo, no más violencia. Busca la paz, sé humilde, sirve a la gente de otra manera. El capitán miró fijamente a Ricardo, clavándole los ojos como puñales. Anselmo rechazó ofertas para ser jefe de seguridad de bancos, asesores de ministerios, empresas privadas que le habrían pagado millones. Rechazó todo porque quería cumplir su promesa. Quería un trabajo donde pudiera servir y proteger sin empuñar un arma. Quería ser invisible. Eligió ser portero porque para él cuidar de sus hogares, regar sus plantas y abrirles la puerta era su forma de honrar la memoria de su esposa. Era su penitencia y su nuevo servicio. Cárdenas se dejó caer en la silla, ocultando su rostro entre las manos. «Dios mío», sollozó. Le negué el saludo. Le dije que no estorbara. Y él lo hizo todo por una promesa de amor. «Exacto», dijo el capitán. «Ustedes veían un uniforme viejo y una cojera.
Esa cojera, por cierto, se la hizo salvando a una familia de un incendio en una embajada en el extranjero hace 20 años. Se rompió la rodilla saltando de un segundo piso con una mujer embarazada en brazos. Cada vez que ustedes se burlaban de su forma de caminar, se estaban burlando del sacrificio que hizo para que un niño pudiera nacer. Beatriz lloraba abiertamente ahora, abrazada a su marido. La imagen de Anselmo limpiando el suelo de rodillas, con esa misma rodilla destrozada por un acto heroico, era insoportable. La magnitud de su propia ceguera moral los aplastaba. Habían juzgado el libro por la tapa más humilde posible, sin saber que dentro estaba escrita la historia más grande que jamás conocerían. El capitán se volvió hacia Ricardo, quien parecía querer desaparecer en la pared. «¿Y tú?», gruñó el oficial, dando un paso hacia el joven rico. «Tú le dijiste que no era nadie, le dijiste que el respeto se compra con dinero». «Escúchame bien, niño. El dinero de tu papá puede comprar ese edificio, pero no puede comprar ni una onza del honor que Anselmo tiene en su dedo meñique. Él limpió tu desastre, soportó tus insultos y luego recibió una bala por ti. Si yo fuera tú, rezaría para que sobreviva, porque si muere, vas a tener que vivir el resto de tu miserable vida sabiendo que el mejor hombre que has conocido murió salvando a la peor versión de ti mismo». Ricardo rompió a llorar. No eran lágrimas de miedo esta vez, sino de una destrucción total del ego. Su mundo de valores superficiales, de marcas caras y estatus, acababa de ser pulverizado por la verdad de un portero anciano. Se dio cuenta de que él, con todo su dinero, era el pobre, y Anselmo, sin nada, era el rey. En ese momento, un médico salió de la UCI. Se quitó la mascarilla quirúrgica con gesto cansado. Los residentes contuvieron la respiración. «¿Doctor?», preguntó el capitán. El médico miró al grupo. «Está despierto. Está muy débil y la recuperación será larga y dolorosa, pero quiere ver a alguien». «¿A quién?», preguntó Beatriz esperanzada. Dijo: «Dígale al niño del ático que no es su culpa, que el miedo nos hace hacer cosas tontas, que lo perdono», recitó el médico leyendo sus notas. Y también preguntó si la puerta principal quedó bien cerrada. Dice que hay corrientes de aire y no quiere que los vecinos pasen frío. El llanto de Beatriz se convirtió en un gemido de dolor puro ante tanta bondad. Cárdenas se levantó con los ojos rojos y miró a sus vecinos. «Nunca más», dijo Cárdenas con voz firme. «Nunca más volveremos a ser ciegos. Si este hombre sale de aquí, ese edificio no volverá a ser un lugar de extraños. Vamos a devolverle cada gramo de dignidad que le robamos». La revelación había terminado. El secreto de Anselmo Balatierra, el fantasma de la sierra, el héroe de los niños, el guardián silencioso, había salido a la luz. Ya no era el portero invisible, ahora era el gigante moral ante el cual todo el residencial Altavista tendría que inclinar la cabeza. La verdad había sido devastadora, como un tsunami que arrasa con las mentiras, dejando solo la desnuda y dolorosa realidad. Habían estado pisoteando a un santo. El regreso de don Anselmo al residencial Altavista no ocurrió al día siguiente. La recuperación fue una batalla lenta y silenciosa, librada en una habitación de hospital que, curiosamente, nunca estuvo vacía. Durante las 3 semanas que el viejo coronel pasó ingresado, ocurrió un fenómeno social que desconcertó a las enfermeras. Aquella habitación, asignada a un hombre sin familia conocida, se convirtió en el centro de peregrinación de la gente más adinerada de la ciudad. El señor Cárdenas, el abogado que antes consultaba su reloj para evitar saludar, ahora pasaba sus tardes sentado en una silla incómoda junto a la cama, leyendo el periódico en voz alta para Anselmo o gestionando trámites legales con una ferocidad protectora.
La señora Beatriz llevaba comida casera, caldos, guisos, postres, prohibiendo terminantemente que su héroe comiera la insípida comida del hospital. Incluso sus hijos, los mismos que antes eran arrastrados lejos del portero, ahora le hacían dibujos de colores donde Anselmo aparecía con una capa de superhéroe, derrotando a monstruos negros. Esos dibujos empapelaban las paredes asépticas de la habitación, convirtiéndola en un santuario de gratitud infantil. Pero la ausencia más notable y a la vez la presencia más activa en las sombras era la de Ricardo. El joven millonario no había visitado la habitación ni una sola vez. Anselmo, en su humildad, pensó que el muchacho simplemente había seguido con su vida, olvidando el incidente. «Es joven», se decía Anselmo, excusándolo como siempre. «El miedo hace que la gente quiera olvidar». Sin embargo, cuando finalmente llegó el día del alta, Anselmo descubrió cuán equivocado estaba. Era una mañana soleada, muy diferente a la noche de la tormenta. El señor Cárdenas insistió en llevarlo personalmente en su coche de lujo. Anselmo, apoyado en un bastón nuevo de madera noble y empuñadura de plata, un regalo anónimo que había aparecido en su mesilla, miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y nostalgia. «Señor Cárdenas», dijo Anselmo con voz suave, «le agradezco todo esto, de verdad, pero no sé si podré volver a trabajar. Mi rodilla y el hombro, ya no soy tan rápido. El administrador seguramente ya contrató a alguien más joven. Quizás sea hora de que me retire a mi cuarto en el barrio y espere el final». Cárdenas sonrió, una sonrisa enigmática que se reflejó en el espejo retrovisor. «No se preocupe por el administrador, coronel. Hubo cambios administrativos. Digamos que la comunidad ha tomado ciertas decisiones, y sobre su retiro, bueno, ya lo discutiremos al llegar». Cuando el coche dobló la esquina hacia el residencial Altavista, Anselmo contuvo el aliento. No era un día normal. La entrada del edificio no estaba vacía. Había gente, mucha gente. No solo estaban los vecinos del edificio, había gente del barrio circundante, comerciantes, el cartero y una fila de hombres y mujeres vestidos con uniformes militares antiguos, de civil pero con boinas verdes, parados en formación firme a lo largo de la acera. Eran veteranos. Antiguos camaradas que habían escuchado la noticia de que su fantasma estaba vivo y había vuelto a entrar en combate. Cuando Anselmo bajó del coche, ayudado por Cárdenas, el silencio cayó sobre la multitud. No hubo aplausos estridentes ni música de fiesta. Hubo algo mucho más poderoso: respeto. Al unísono, los veteranos golpearon sus talones y saludaron militarmente. «¡Atención! ¡Firmes!», gritó uno de ellos con la voz quebrada por la emoción. Anselmo, con los ojos llenos de lágrimas, se enderezó. El dolor de sus heridas desapareció por un instante. Soltó el bastón y devolvió el saludo con una dignidad que hizo temblar a los presentes. Entonces la puerta del edificio se abrió y salió Ricardo. El joven ya no vestía ropa de diseñador extravagante ni tenía esa actitud de dueño del mundo. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Se veía más maduro, como si las últimas 3 semanas hubieran envejecido su alma 10 años. En sus manos llevaba una caja de madera barnizada y un documento legal. Ricardo caminó hacia Anselmo. La multitud contuvo la respiración. El recuerdo de la humillación, de Anselmo arrodillado limpiando el suelo, estaba fresco en la memoria de todos. Ricardo se detuvo frente al viejo portero. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. No miró al suelo, miró a Anselmo a los ojos. «Don Anselmo», comenzó Ricardo con la voz temblorosa pero clara, «hace 3 semanas le dije que usted no era nadie.
Le dije que el valor de un hombre se mide por su cuenta bancaria. Le hice arrodillarse ante mí. Ricardo hizo una pausa, tragando saliva, luchando contra el nudo en su garganta. Esa noche, usted me enseñó que yo era el que no valía nada. Usted, con todo en contra, protegió mi vida, una vida que no merecía ser salvada por alguien como usted. He pasado cada minuto de estos días pensando en cómo pedirle perdón, y sé que no hay palabras suficientes, no hay «lo siento» que borre la vergüenza que siento cada vez que me miro al espejo. Ricardo se arrodilló. Allí, en medio de la calle, frente a todos los vecinos, frente a los veteranos, el millonario arrogante hincó la rodilla en el asfalto, bajando la cabeza ante el portero. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La inversión de roles era total. La justicia poética se manifestaba en su forma más pura. «Levántese, hijo. No haga eso», dijo Anselmo intentando levantarlo, incómodo con la veneración. «No, por favor, escúcheme», insistió Ricardo desde el suelo. «Compré el edificio, Anselmo. Compré la empresa de administración. Despedí al hombre que lo suspendió y redacté esto». Ricardo levantó el documento. «Este es el título de propiedad del apartamento 1B, el de la planta baja con jardín. Ya no es una oficina. Lo hemos reformado. Es su casa, Anselmo, suya, a su nombre, para siempre. Ya no tendrá que viajar 2 horas desde ese barrio peligroso. Ya no pasará frío. Esta es su casa, y nosotros somos su familia, si usted nos acepta». Anselmo se quedó paralizado. Una casa, seguridad, dignidad, era más de lo que había soñado en toda su vida de sacrificio. «Pero, Ricardo, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo cumplía con mi deber». «No es un regalo, coronel», dijo Ricardo poniéndose de pie y entregándole la caja de madera. «Es una restitución. El capitán de policía me contó lo que usted hizo para pagar el tratamiento de su esposa. Me contó lo que vendió». Anselmo abrió la caja de madera con manos temblorosas. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, brillaban sus medallas. La Cruz al Valor, las estrellas de campaña, todas las condecoraciones que había vendido en casas de empeño años atrás para pagar la quimioterapia de Elena. Y en el centro, recuperado de quién sabe dónde, estaba el relicario de plata con la foto de Elena que él había tenido que vender para pagar el funeral. Al ver el rostro de su esposa recuperado, la fortaleza del coronel se rompió. Anselmo, el hombre de acero, el mito de las fuerzas especiales, se cubrió el rostro con las manos grandes y callosas y lloró. Lloró con un llanto profundo, liberador, un llanto que arrastraba años de soledad, de invisibilidad, de aguantar el desprecio en silencio. Ricardo, rompiendo la última barrera social, abrazó al anciano. Y luego Cárdenas se unió al abrazo. Y Beatriz y los niños. En medio de la acera se formó una escultura humana de redención. El portero estaba en el centro, rodeado por las personas que antes lo ignoraban, protegido por el amor de una comunidad que él había forjado con su propia sangre. Cuando se separaron, Ricardo se secó las lágrimas y se dirigió a la multitud. «Escuchen todos», dijo con una voz nueva, llena de liderazgo moral. «A partir de hoy, el nombre de este edificio cambia. Ya no es Residencial Altavista. He tramitado el cambio legal». Señaló hacia la fachada, donde unos operarios acababan de retirar una lona que cubría el letrero de bronce sobre la entrada principal. El nuevo nombre brillaba bajo el sol. Edificio Balatierra. Para que nadie, nunca, olvide quién sostiene los cimientos de este lugar, concluyó Ricardo. Anselmo miró el letrero, su apellido. El apellido que había escondido por vergüenza a su pobreza ahora estaba escrito en letras doradas sobre la entrada del lugar donde había sido humillado. Los vecinos aplaudieron. Los veteranos saludaron.
Anselmo miró al cielo, apretando el relicario de Helena contra su pecho. Cumplí, vieja, pensó. Encontré la paz, y parece que, al final, también encontré un hogar. Pero la historia no terminaba solo con un nombre en la pared. Faltaba el cierre, el momento íntimo, donde el héroe acepta su nueva realidad y deja una última enseñanza. Porque la verdadera justicia no es solo recibir cosas materiales, es recuperar el lugar en el mundo que te corresponde. Y don Anselmo estaba a punto de dar su última ronda, no como empleado, sino como el guardián eterno de esas almas. El tiempo tiene una forma curiosa de reordenar las piezas del destino, colocando a cada rey y a cada peón en la casilla que verdaderamente merecen. Han pasado 2 años desde aquella noche de tormenta y disparos en el vestíbulo del antiguo residencial Altavista, ahora edificio Balatierra. Si uno pasara hoy por la acera, no vería cristales rotos ni manchas de sangre. Vería un jardín delantero impecable, lleno de rosales rojos y blancos que parecen desafiar el gris de la ciudad con su vitalidad. Y sentado en un banco de madera, bajo la sombra de un roble joven, vería a un anciano. Ya no lleva el uniforme azul marino desgastado, ni la gorra que le ocultaba los ojos. Don Anselmo ahora viste ropa cómoda de lino, limpia y digna, del tipo que usa un abuelo querido que disfruta de su merecido descanso. Su bastón de empuñadura de plata descansa a su lado, no como una herramienta de apoyo para su pierna maltrecha, que nunca sanó del todo, dejándole una cojera permanente y orgullosa, sino como un símbolo de la autoridad moral que ahora ostenta en ese pequeño universo de hormigón. Es domingo por la tarde. El sol comienza a descender, bañando la fachada del edificio con una luz dorada y cálida. La puerta principal se abre y sale Ricardo. El cambio en el joven es notable. Las líneas de arrogancia que antes endurecían su rostro han desaparecido, suavizadas por la humildad y quizás por la paternidad reciente. Lleva en brazos a un bebé de pocos meses. Ricardo se acerca al banco y se sienta junto a Anselmo sin decir una palabra al principio. Solo disfrutan del silencio. Ese silencio cómodo que solo existe entre personas que han visto la oscuridad juntas y han salido a la luz. Don Anselmo, dice Ricardo suavemente meciendo a su hijo. El pequeño no se dormía. Parece que solo se calma con el aire fresco. O quizás quería saludar a su tío abuelo postizo. Anselmo sonríe. Su rostro, surcado por aún más arrugas que antes, se ilumina. Extiende un dedo calloso, ese dedo que una vez apretó gatillos y desactivó bombas, y acaricia suavemente la mejilla del bebé. El niño, por instinto, agarra el dedo del anciano con su manita diminuta y lo aprieta fuerte. «Tiene buen agarre, muchacho», ríe Anselmo con su voz ronca. «Va a ser fuerte. Asegúrate de enseñarle que la fuerza no es para golpear, sino para levantar a los que caen». «Lo haré», responde Ricardo, bajando la vista con reverencia. «Tiene al mejor maestro viviendo en el 1B. Por cierto, la reunión de la comunidad es mañana. Los vecinos insisten en que usted presida la mesa. Dicen que nadie confía en el nuevo administrador si usted no da el visto bueno a las cuentas». Anselmo niega con la cabeza, divertido. «Diles que soy un viejo jubilado, Ricardo. Mi trabajo ahora es cuidar de estos rosales y asegurarme de que Sofía haga su tarea antes de bajar a jugar. Dejen los números para los que tienen vista buena. Yo solo tengo vista para lo importante». En ese momento, el sonido de un autobús escolar deteniéndose rompe la quietud. La puerta se abre y baja Sofía, ahora 2 años mayor, con la mochila rebotando en su espalda. Al ver a Anselmo, su rostro se ilumina con una sonrisa que podría parar una guerra. Corre hacia él, ignorando a su propia madre que la espera en la puerta, y se lanza a abrazar al anciano. «¡Abuelo Anselmo!», grita ella.
No es su abuelo de sangre, pero los lazos que se forjan en el fuego son más fuertes que la genética. «Hola, mi princesa guerrera», dice él, sacando un caramelo de su bolsillo, el mismo gesto que hacía cuando era el portero invisible, pero que ahora es recibido como un tesoro. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Saqué un 10 en historia», exclama ella. Les conté a todos sobre la operación Rescate del Valle. La maestra no me creía hasta que le mostré la foto que nos tomamos con tu medalla. Dijo que tengo suerte de conocer a un héroe de verdad. Anselmo se emociona. Sus ojos se humedecen. Mira a la niña y luego mira el edificio que se alza detrás de ella. Cada ventana, cada balcón, alberga a familias que duermen tranquilas porque él decidió no huir. Héroe es una palabra grande, Sofía, susurra Anselmo, acomodándole el pelo. Yo solo soy un hombre que recordó a tiempo quién era. La tarde cae y los vecinos van entrando. Cada uno que pasa saluda. No es un saludo protocolario. El señor Cárdenas se detiene para estrecharle la mano con vigor. La señora Beatriz le lanza un beso desde la ventana. El nuevo portero, un joven llamado Miguel, sale un momento para traerle una taza de té caliente a Anselmo. «Tome, don Anselmo», empieza a refrescar. «¿Necesita que le traiga una manta?», pregunta el joven con respeto absoluto. «Gracias, hijo. Estoy bien. Solo me quedaré un rato más viendo atardecer». Cuando se queda solo de nuevo, con el cielo tiñéndose de violeta y naranja, Anselmo saca el viejo relicario de plata de su bolsillo. Lo abre. La foto de Elena le sonríe desde la eternidad. «Lo logramos, vieja», piensa. «No fue fácil. Tuve que tragarme mucho orgullo. Tuve que dejar que me pisaran para poder levantarlos. Pero tenías razón. La violencia del pasado no se borra con más violencia, sino con dignidad». Anselmo mira sus manos, manos que quitaron vidas y manos que salvaron vidas, manos que limpiaron suelos sucios y manos que ahora sostienen el respeto de toda una comunidad. Entiende, finalmente, el propósito de todo aquel sufrimiento. La humillación fue necesaria para revelar la verdad. Si Ricardo no lo hubiera tratado como a un perro, jamás habría tenido la oportunidad de demostrar que era un león. El destino, en su infinita y cruel sabiduría, había preparado el escenario perfecto para su redención. Se levanta lentamente, apoyándose en el bastón. El dolor en la rodilla es un viejo amigo que le recuerda que sigue vivo. Mira hacia la calle, donde la gente pasa apresurada, ignorándose unos a otros, perdidos en sus teléfonos, juzgando a los demás por su ropa o su coche. Ve a un barrendero limpiando la esquina, invisible para los transeúntes. Ve a una cajera saliendo cansada de la tienda de enfrente. Anselmo sabe la verdad que el mundo ignora. Sabe que detrás de cada uniforme humilde, detrás de cada rostro cansado y anónimo, puede esconderse una historia extraordinaria. Sabe que el mundo está lleno de héroes disfrazados de nadie. Da un paso hacia la entrada de su casa. El edificio va a la tierra. Antes de entrar, se detiene y mira el reflejo en el cristal de la puerta. Ya no ve al viejo inútil. Ve al coronel, ve al esposo, ve al hombre. Respira hondo, llenando sus pulmones de aire de paz, y susurra una última reflexión al viento, una sentencia que quedará grabada en el alma de quien conozca su historia. Nunca juzgues a quien te abre la puerta, porque puede ser el mismo que tenga la llave de tu salvación. El mundo está obsesionado con el brillo del oro, pero olvida que el acero más fuerte se forja en el silencio y en la oscuridad. Yo fui invisible para que ellos pudieran ver. Fui humillado para que ellos pudieran aprender. Y hoy, al final del camino, me doy cuenta de que no importa si te llaman portero o coronel. Lo único que importa es que, cuando la tormenta llegue, tú seas el que se mantenga en pie. Anselmo cruza el umbral. La puerta se cierra suavemente tras él, protegiendo el calor del hogar.
Afuera, la noche cae sobre la ciudad, pero en el edificio va la tierra. El miedo ya no existe. Porque todos saben que en la planta baja vive el guardián que les enseñó que la verdadera grandeza no grita, la verdadera grandeza sirve, y así el viejo que nadie respetaba se convirtió en la leyenda que jamás sería olvidada.